Portada es una presentación de Amigos televidentes, bienvenidos a Portada a través de la señal de www.max TV Online de Ecuador y para el mundo. Muchas veces la vida nos hace enfrentar desafíos. Algunos bajamos los brazos, otros nos mantenemos en el camino y decidimos hacer un cambio. El tema de nuestra entrevista el día de hoy es "El cambio lo decido yo". Y estoy feliz de tener una gran invitada. Se trata de Denise Carbo. Ella es coach de vida y salud y nos hablará de esos cambios que son importantes, aceptarlos en nuestra vida y desafiarnos a continuarlos, a llevarlos adelante en pos de salud, en pos de una vida realmente llena de bienestar. Quiero darte la bienvenida, Denise. Gracias por acompañarnos en esto que principalmente este programa busca llegar con esta filosofía de vida y con esta experiencia de vida para ayudar a otras personas, a otras amigas o amigos que nos estén viendo a través de la señal de Max TV. Bienvenida. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Muy feliz de estar aquí, poder transmitir un poquito y ayudar. La verdad que esta profesión es esa, ese es el poder a través de nuestra experiencia propia dar un servicio, porque las cosas que nos hacen bien a nosotros hay que compartirlas finalmente. Cuéntanos de tu experiencia, ¿qué te motiva a entrar a aprender el tema de ser un coach de vida y salud? Bueno, como todo ser humano, siempre cuando tenemos desafíos en la vida, ¿verdad? Empezamos con problemas, nos motivamos a cambiar. Y dentro de mi experiencia empecé a tener ciertos problemas de salud, nada importante, pero sí ya me sentía como que no estaba como yo quería estar, y de un médico en el otro, de un médico en el otro, hasta que decidí realmente tomar acción yo, personalmente, y ahí es cuando empiezo a investigar sobre temas de alimentación, de cambios de estilo de vida, me meto muy profundamente a practicar yoga y a ser profesora, y a cambiar mi alimentación. Y luego de eso hice ciertos cambios bien progresivos. Esto fue más o menos hace unos 3 años y medio que empecé, y en el camino tuve cáncer, y esto me motivó aún mucho más a investigar qué me había hecho falta, qué necesitaba aprender todavía para poder realmente estar sana y estar bien. Porque en esta enfermedad, sobre todo, se dice que la alimentación es básico, que hay cosas que estamos haciendo mal los seres humanos que llevan una incidencia mayor de cáncer, por ejemplo. Pero también va de la mano con las emociones. Hay cosas no resueltas en nuestro interior que también pueden somatizar y finalmente traer como consecuencia enfermedades graves, pues no solamente estas, sino también otras. Sí, en realidad las enfermedades serias como el cáncer son multifactoriales. La alimentación es sumamente importante. Realmente dentro de las investigaciones que se han hecho, el 5% de todos los cánceres son genéticos. Entonces, solo el 5%. Es decir, un 95% depende de uno. Depende de nosotros mismos. De lo que pues obviamente nos metamos a nuestra boca, nos alimentemos, del medio ambiente, obviamente, donde estemos, son factores medioambientales, y también lo que tú has dicho, muy importante, la parte de las emociones, porque estas generan mucho estrés a nivel de nuestro organismo y generalmente traen inflamación y un poco de complicaciones, ¿verdad? El estrés deprime el sistema inmune, y cuando el sistema inmune está deprimido y no está haciendo su trabajo como debe, entonces dejan escapar todas estas bacterias, virus o cosas que entran que son tóxicas a nuestro organismo y terminan desarrollándose enfermedades graves como el cáncer. No, y estamos hablando, y escuchaba el otro día otra cosa importante, dentro de este estilo de vida que nosotros llevamos, el no dormir, el acostarse muy tarde, el levantarse muy temprano en pos de continuar adelante, de seguir tus sueños, pero no te das cuenta que la salud es lo básico de todo. Escuchaba a un médico que decía que entre las 9 y 12 de la noche se produce una especie de limpieza en el organismo, y si tú duermes más allá de esa hora, no se puede realizar, entonces te ves muy afectado por los radicales libres, las toxinas y todo, y no se produce este proceso normal de tu cuerpo. Exacto, una de las cosas muy importantes para tomar en consideración es el sueño. Si nosotros no dormimos bien,
estamos causando el mismo estrés que estamos causando con... porque a veces hablamos de estrés y siempre lo asociamos con las emociones. Y es verdad, la vida apurada, uno está estresado, ¿verdad? Pero la falta de este sueño es una forma de estrés para el cuerpo. Y justamente como decía este médico que has escuchado, cuando vamos a dormir, vamos a regenerar el cuerpo. Es cuando el cuerpo regenera sus células, elimina las toxinas, ¿verdad? Y es como que uno amanece con un cuerpo nuevo. Pero no es que las horas en las que me acuesto son las mismas. Realmente yo debería estar ya en mi cama a las 10 de la noche, bien dormida, para que se genere este proceso. En la madrugada ya no es un proceso igual, y aparte el sueño tiene varias etapas de profundidad. Y en esas etapas de profundidad es cuando se produce esta regeneración. Entonces, si yo acorto mi sueño, no voy a tener suficientes etapas de profundidad para regenerar. Entonces es muy peligroso estas personas que o trabajan de noche o que se quedan de madrugada trabajando, porque van a generar un montón de estrés físico al cuerpo, y esto va a terminar en un exceso de radicales libres, en un exceso de inflamación, y en consecuencia vamos a tener enfermedades autoinmunes, cáncer, diabetes, cardiovasculares y un montón de cosas. Dentro de la atención que brindas a otras personas, ¿qué les dices en cuanto a la alimentación, a cómo nutrirse de una manera adecuada, qué comer, qué no comer, cómo alimentarte bien, que finalmente eso es lo que todos buscamos, estar sanos, felices? Exacto. Realmente cada uno de nosotros es bioquímicamente individual, ¿cierto? Hay cosas que pueden ser muy sanas y me caen mal, ¿verdad? Las alergias, por ejemplo. Intolerancias. Entonces, sí es bien personal el tema, pero hay alimentos que son por naturaleza inflamatorios y que traen alergias, ¿verdad? Que son los que yo recomiendo sacar de la dieta, ¿ok? Por ejemplo, lácteos son promotores de alergias y de intolerancias. Entonces, generalmente cuando una persona está con muchos problemas digestivos, está con problemas de hinchazón, de constipación o mala digestión, una de las cosas que se recomienda es eliminar los lácteos de la dieta y eliminarlos para siempre, porque son bien problemáticos, ¿no? Y entre otras cosas, ya después del corte vamos a seguir conversando sobre nutrición y qué sí y qué no debemos comer. Gracias, Anís, por acompañarnos, y nosotros, amigos, volvemos tras el corte comercial. La Prefectura impulsa la justicia y la paz. Con URRA recuperamos cada año la Prefectura. Tener casa propia es el logro de tu vida, y en el mejor lugar. Todos los ecuatorianos sí lo pueden hacer realidad. Tu Casa Pacífico, el crédito hipotecario con la tasa más baja del mercado, 4.5% para casas mayores a 27,000 hasta $70,000. Solo necesitas el 5% de entrada y te financiamos el 95% hasta 25 años plazo y hasta 6 meses de gracia. Banco del Pacífico, tu banco. Solicítalo ya. La Prefectura impulsa la justicia y la paz. Con URRA recuperamos cada año 5,000 animales, promoviendo la adopción y la inclusión familiar de animales con discapacidades. Y desde nuestra oficina especializada de investigación ERA, desarrollamos el primer estudio en el país sobre maltrato animal. Nuestros proyectos sociales nos ayudan a construir un Guayas imparable. La Prefectura del Guayas. Continuamos aquí en Portada conversando en esta maravillosa conversación con Denise Carbo. Ella es una coach de vida y salud, y estamos hablando de que el cambio lo decido yo. Y hablando de salud, queremos ser sanos, queremos ser felices, pues tenemos nosotros que cambiar el chip que tenemos puesto en el cerebro, que nos han puesto, la verdad, nuestras familias, porque muchas veces por desconocimiento, Denise, seguimos consumiendo cosas que no debemos, que nos afectan, produciendo inflamación en nuestro cuerpo que se vuelve crónica y que genera enfermedades muy graves. Conversemos un poco, profundicemos un poco en este tema, Denise. Sí, el tema de la inflamación es muy importante. La inflamación es una reacción
normal de nuestro sistema inmune cuando tenemos una amenaza, ¿cierto? Me corté, tengo un virus, entró una bacteria, el sistema inmune reacciona y manda pues todos estos químicos inflamatorios que se producen, por ejemplo, que uno lo siente como que está rojo, enrojecido, está inflamado, ¿verdad? Tengo dolor. Ese es el sistema inmune que está trabajando para sanarnos. Pero eso se llama inflamación aguda, tiene un inicio y tiene un final, ¿cierto? Como todos los procesos tienen inicio y final. La bacteria se fue, sanó la herida y el sistema inmune se retira, ¿verdad? Y todo vuelve a la normalidad. Yo estoy perfecto, mi sistema inmune vuelve a estar calmado. ¿Qué pasa con la diferencia con la inflamación crónica, que es lo que estamos viviendo ahora y es la que desencadena un montón de enfermedades en el cuerpo? Por ejemplo, toxinas en los alimentos, toxinas en el aire, toxinas en el agua, las toxinas del estrés, las toxinas de la falta de sueño. El sistema inmune está recargado como nunca antes de toxinas que tiene que batallar. Entonces, si nos hacemos la idea del corte, ¿verdad?, en que el sistema inmune va y quiere sanar, si todo el tiempo el sistema inmune está en alerta, está vigilante por todas estas toxinas que tiene que atacar para que no nos enfermemos, la inflamación está perenne, porque nunca hay un final. Nunca hay un final. Ya se vuelve crónica. Claro, se vuelve crónica. La inflamación a nivel celular, a nivel de tejidos, a nivel de órganos, está siendo, ya es crónica, ya no termina. Porque yo le sigo y le sigo mandando y le sigo sobrecargando tu sistema. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es lo grave de la situación? Porque el sistema inmune está respondiendo, finalmente está tratando de curarnos, de eliminar estas toxinas, sino que el sistema inmune pierde agilidad, pierde inteligencia, se confunde y esos errores son terribles, porque ahí es cuando, por ejemplo, se desarrollan las enfermedades autoinmunes en que el sistema inmune ataca mi propio tejido, porque lo confunde. Se llama mímica molecular, las cosas que son parecidas, es como que si tuviéramos a la policía, ¿ok? Y la policía tiene una fuerza de élite, que es la que reconoce esas cosas malas y siempre que entran yo las detecto muy rápido, ¿verdad? Pero a la larga, como el sistema inmune está sobrecargado y está medio confundido, por ejemplo, el señor tiene bigotes y tiene un gorro de cuadros, pero entró uno que tiene solo bigotes, pero se parece al del gorro de cuadros, también lo ataco. Y así empieza a perder esta eficiencia y esta inteligencia y crea estas condiciones, estas enfermedades autoinmunes que tu propio sistema está atacando tu propio tejido. O sea, claro, es algo, y es muy grave, algo son delicado. Enfermedades muy graves. Y Denise, en el tema de la alimentación, por ejemplo, un caso cercano, mi hermano no supo hasta hace poquísimo que era alérgico, intolerante a las nueces, a las almendras, a ciertas cosas que le provocaron algo que gracias a Dios no fue nada serio, pero se acaba de dar cuenta ahora. Es importante ahora que existen también en nuestro medio estas pruebas de alergia en la que te determinan si esta o tal cual cosa que con la cual te estás alimentando te está haciendo daño. Exactamente, claro. ¿Qué es recomendable? Hacerse un test. Finalmente, cuando tenemos intolerancias o tenemos alergias, siempre va a haber reacciones muy rápidas del sistema inmune, ¿verdad? Una de ellas es, obviamente, cuando uno es alérgico a un alimento, va a haber una reacción, por ejemplo, el pecho se cierra, no puedo respirar, ¿verdad? Porque se llena de flema, porque está tratando de eliminar esa, por ejemplo, alergia al maní o a las almendras o cualquier cosa. Pero la gravedad está más en las sensibilidades. Porque a veces no soy totalmente intolerante, no soy totalmente alérgico, no me doy totalmente pero no me doy cuenta. y esa sensibilidad no es inmediata. Toma unos 4 o 5 días. Entonces, como estoy comiendo diferentes cosas, entonces no puedo detectar y sigue dando el problema. ¿Qué pasa con todas esas intolerancias? O ponerle un poco, a veces tengo intolerancias y a veces creo intolerancias. También eso el cuerpo las crea porque me estoy alimentando con alimentos proinflamatorios o alimentos muy tóxicos, ¿verdad? Alimentos procesados, etcétera. Conversemos un poquito de qué son estos para precisamente retirarlos de nuestra dieta. Bueno, los alimentos inflamatorios, como habíamos dicho, son los lácteos, los granos, sobre todo los que contienen los cereales, sobre todo los que contienen gluten, ¿verdad? Que son el trigo, la cebada y el centeno. Hay otros que no tienen gluten o tienen ciertas proteínas parecidas al gluten, como la avena, el arroz, ¿verdad? El amaranto, la quinoa, que
pudieran causar problemas si quizás mi reacción al gluten sea un poco elevada, ¿verdad? También los granos, lentejas, frijoles, garbanzos, tienen ciertas sustancias que son proinflamatorias. Otra cosa importante es que nosotros tenemos que consumir dos tipos de ácidos grasos esenciales, que son las grasas que necesitamos para formar nuestras células, por ejemplo. El omega 6 y el omega 3. No sé si hemos escuchado. Por supuesto, claro. Ok, entonces el omega 6 está en prácticamente todos los alimentos y es una grasa esencial, pero en mucha cantidad es proinflamatoria. Tiene una condición proinflamatoria. En cambio, el omega 3, que no está en muchos alimentos y que casi no consumimos, es antiinflamatoria. Entonces, más o menos la proporción podría ser un 4:1 entre omega 6, porque obviamente más alimentos tienen omega 6 que omega 3. Esa proporción está saludable, porque la misma mezcla de grasas que nos metemos a la boca es la misma mezcla de grasas que está formando nuestras células. Ya, es lo mismo, es como una replicación. Entonces, y ahora el problema es que el omega 6 está en todos los alimentos procesados. En todos le ponen omega 6, o sea, le añaden omega 6 porque obviamente es un ácido graso esencial. Entonces llegó un momento que la industria alimenticia pensó que era la panacea, el omega 6. Para bien y realmente. Entonces, aparte de los alimentos naturales que consumimos que tienen omega 6, más los procesados que tienen omega 6, la proporción es 20, 40:1. Entonces estamos inflamados todo el tiempo. Más allá de el azúcar, que también es inflamatoria, ¿verdad? El azúcar, los carbohidratos complejos, las pastas, los carbohidratos blancos, los dulces, ¿verdad? Todo eso es inflamatorio. Las colas, los jugos de cartón, ¿verdad? Las salsas, todo ese tipo de cosas que vienen empacadas, que tienen preservantes, que tienen químicos y que contienen gluten también. Porque el gluten, como dice la palabra, es una goma, es de glue, es una goma que da consistencia. Entonces las salsas de ensalada y las salsas... Todo lo que aparentemente es rico, pero la idea no es dejarlos, sino ser muy equilibrados. Sí, muy equilibrados. Si hay una persona que ya está con una condición muy elevada de inflamación, hay diferentes test que yo hago para saber qué tan inflamado estás. Si ya estás como que al borde de desarrollar alguna condición, sobre todo la gente que tiene ya condiciones autoinmunes, que están muy ligadas a la inflamación, hay que sacarlos radicalmente y por un tiempo. Luego podemos hacer una dieta de reincorporación de ciertas cosas. Por ejemplo, las personas que tienen condiciones autoinmunes, el gluten tienen que eliminarlo por completo, igual que los lácteos. Eso no es algo que regresa. Pero, por ejemplo, los cereales que no tienen gluten, como la quinoa, la avena, que no son tan problemáticos, y los granos, podemos irlos incorporando poquito a poco, ¿verdad? Dependiendo de la tolerancia de cada persona, de la sensibilidad de cada persona, ¿cierto? Porque lo primero que hace que nos generemos intolerancias y alergias es un intestino, lo que se llama un intestino permeable. El intestino tiene una pared intestinal que tiene unos pelitos, como unos deditos de pelos, que se llaman villi. Estos deditos son los que cogen los nutrientes y que finalmente el intestino se abre como por unas compuertas y los nutrientes pasan a la sangre. Estas compuertas son súper apretadas, súper apretadas. Pero estos alimentos que son tóxicos, inflamatorios y que tienen preservantes y químicos hacen que estas paredes se hagan flojas. Entonces, ¿qué pasa? La comida que está parcialmente digerida se pasa a la sangre. Entonces, ¿qué pasa? El sistema inmune ve esto y dice, yo no reconozco esta comida parcialmente digerida, y piensa que es una toxina y la ataca y viene el círculo vicioso. Otra vez el proceso inflamatorio. Exacto, y generamos las alergias, porque como ya se convierte en una toxina, que el cuerpo lo reconoce como una toxina, ya generaste intolerancia y generaste alergia. Entonces es como, ¿puedo ser intolerante antes o puedo generar intolerancias porque mi intestino no está funcionando bien? Dentro de todo, el cambio lo decido yo. Sí. Vamos a continuar hablando con Denise Carbo, coach de vida y salud, sobre este interesantísimo tema. Volvemos tras el corte. No, es que... El agua, mi amor. Se está saliendo. Mi amor. Basta.
Tu dinero se te está escapando a litros. Si no quieres ahogarte con el pago del agua, comienza por evitar su fuga y ahorrando agua, permites que otros también puedan disfrutarla. La Prefectura impulsa la justicia y la paz. Con URRA recuperamos cada año 5.000 animales, promoviendo la adopción y la inclusión familiar de animales con discapacidades. Y desde nuestra oficina especializada de investigación ERA, desarrollamos el primer estudio en el país sobre maltrato animal. Nuestros proyectos sociales nos ayudan a construir un Guayas imparable. La Prefectura del Guayas. Amigos de Portada, continuamos hablando sobre este interesante tema con la coach Denise Carbo. Estábamos hablando de tu experiencia a raíz de una enfermedad grave y de cómo decidiste cambiar ese estilo de vida y decidiste emprender a aprender. Exacto. Entonces, lo quieres también comunicar a otras personas. Sí. Cuéntanos de esta experiencia que también me parece valiosa y maravillosa porque es ayudar a los demás por algo, una experiencia propia, para que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Desde tu punto de vista, ¿cómo has logrado impactar en la vida de otros? Bueno, yo creo que finalmente la información es poder, ¿verdad? A veces cometemos errores porque ignoramos, no conocemos, no sabemos, o porque no queremos saber. Eso también, porque obviamente nos da miedo enfrentarnos con nuestras debilidades, nuestros malos hábitos, o quizás me gusta mucho tal alimento y no quiero dejarlo, no quiero hacer los sacrificios, ¿verdad? Nos da miedo cambiar. Siempre el cambio da miedo, ¿verdad? Pero a la larga hay que saber que las cosas suceden para mí, las cosas suceden por un motivo, siempre para aprender, siempre para ser mejores, uno cuando sale de una tormenta, sí, sale despeinado, sale hecho pedazos, pero finalmente sale una persona nueva. Y es la forma en que uno tiene que tomar estas pruebas que nos pone la vida para poder ser mejores y poder cuidarnos un poco más. Por eso decidí que esa información tiene que ser compartida, porque ¿de qué me sirve quedármela yo? ¿Verdad? Cuando hay tanta gente que no sabe un montón de cosas, de dónde vienen las toxinas, cuáles son los alimentos que las generan, cuáles procesos generan más toxinas que otras, cómo funciona tu sistema inmune, cómo funciona tu sistema digestivo, tus caminos de desintoxicación. Es bastante científico, bastante complicado, pero la idea es hacerlo sencillo para que la gente lo entienda y con toda esta información tome mejores decisiones. Entonces siempre estoy dando charlas o seminarios o doy cursos de cocina o hago asesorías personales, lo que la gente necesite para poder encaminarla a que vaya poco a poco, porque a veces la gente también le da miedo porque tiene que hacer los cambios muy rápidos y se siente agobiada y le genera más estrés. Pero si tú hoy estás haciendo 100 cosas mal y mañana haces 99 mal y una bien, ya es mejor. Entonces el cambio puede ser lento y progresivo, ya teniendo la información, ya sabiendo lo que tienes que hacer, hazlo a tu tiempo. Quisiera que me contaras a continuación, ¿qué has podido ver en las personas a las cuales les ha dado estas charlas en cuanto a su experiencia de vida? ¿Con qué casos te has encontrado, por ejemplo? Y los cambios que se han provocado en estas personas para mejor. Sí, yo trabajo bastante con gente que tiene condiciones ya diagnosticadas. Por ejemplo, con cáncer y con personas con enfermedades autoinmunes o que tienen mucha inflamación en el cuerpo, ¿verdad? Psoriasis, por ejemplo. Psoriasis es una enfermedad autoinmune, lupus. La colitis ulcerativa, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple. Hay varias enfermedades de la enfermedad de Crohn, que es la del intestino también. Y se sorprenden, o sea, lo lindo es ver la emoción de saber ahora qué tengo que hacer, de que hay una solución, porque no estamos hablando de una cura finalmente, pero estamos hablando de aliviar un montón de síntomas, a veces revertir un montón de síntomas y tener una calidad de vida mucho mejor. Y eso de ahí es la mayor satisfacción, de pensar que la gente puede convivir con una condición grave, pero tener una calidad de vida buena y sentirse bien y tener energía para hacer sus cosas y viajar y estar con su familia y planificar y proyectarse sin necesidad de pensar que es una condena a que vas a tener un cerro de remedios. Hay mucha gente
que empieza a bajar la dosis de sus medicinas, y por su propio médico, pero lo que yo les digo siempre es, esto no es para que ustedes dejen de tomar sus medicinas, esto es para hacerlo a la par, es complementario. Si lo haces complementariamente, exacto, puedes tener un resultado mucho mejor. Muy bueno, y muchas veces con esta calidad de vida, con esta forma de vivir más sana, hasta potencializas la efectividad de muchas medicinas, ¿verdad? Porque tu cuerpo está más receptivo a esas medicinas. Y no está tan contaminado, no está porque contaminado. Lo estás librando de toxinas, finalmente estas medicinas que nos recetan cuando estamos enfermos gravemente, son tóxicas finalmente para el organismo, terminan... arreglan una cosa pero terminan afectando a otra con los efectos secundarios. Si hacemos todo esto a la par, ¿verdad? Vamos a también ayudar a que estas medicinas funcionen mejor y no nos intoxiquen tanto. Pero a la larga, muchas personas van bajando la dosis, personas o dejan ciertos medicamentos, por ejemplo, porque cuando tienes, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, tienes muchos problemas de ansiedad, muchos problemas de depresión, por ejemplo, falta de sueño. Entonces, ¿qué hace el médico? Te manda un antidepresivo, te manda un ansiolítico, te manda una pastilla para dormir, ¿verdad? Y esas son las pastillas que son las primeras que se van, las primeras que uno deja, porque ya no tengo los síntomas de falta de sueño, ya no me siento deprimido, me siento con energía, ya no estoy tan ansioso porque ya sé lo que tengo que hacer, y son las primeras medicinas que se botan. Y luego la idea es que si tengo un problema de tiroides, por ejemplo, tenemos tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, poder, por ejemplo, bajar la dosis. No significa que tengo que dejar el medicamento, pero puedo bajar la dosis, y esto va a hacer que los efectos secundarios de esa medicina, que también me producen inflamación, de que me producen estrés a nivel de mis células, baje. Entonces todo empieza a ir por un mismo camino hacia estar mucho más saludable y sentirme mucho mejor y poder hacer las cosas que estoy acostumbrado a hacer. Bueno, realmente como conclusión podemos decir que el cambio lo decido yo, que ha sido el tema de nuestra entrevista en este día, porque realmente, si se dan cuenta, nosotros tenemos que ayudarnos a nosotros mismos haciendo cosas que no hacíamos antes, pero ya una vez identificadas, como ustedes han conocido también a través de este programa en Portada, hay cosas que nosotros podemos hacer por nuestro bienestar. Una enfermedad, un diagnóstico grave no es el fin del mundo. Podemos nosotros también colaborar, ayudarnos a nosotros mismos y a nuestras familias y a los demás con este conocimiento, y te agradecemos, Denise, por acompañarnos, porque así logramos llegar un poco más. Si una persona nos vio y logramos impactar en esta persona y que tiene que hacer un cambio de vida, un cambio por su propio bien, estoy totalmente feliz. Me encanta haberte tenido conmigo aquí en Portada. Gracias. Espero que no sea la última vez que te tengamos para hablar de este y otros temas tan interesantes. Sí. Y a ustedes, amigos, quiero agradecerles e invitarlos a continuar en nuestra programación. Hasta pronto. Portada fue una presentación de